Gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este sermón que hemos preparado para hoy, Viernes Santo. Es un día donde damos gracias a Dios por nuestra redención. Quiero dar un cordial saludo a usted, mi hermano de la Iglesia Luterana Cristo, cada sembrador y grupo sembrador y estudiante de la Academia Cristo. Queremos ofrecer un cordial saludo de parte del Sínodo de Iglesia Cristo Wells Internacional. Este Viernes Santo tenemos preparado para el mensaje de hoy, tomado del Evangelio según San Juan, el capítulo 19, los versículos del 17 al 30. Así nos dice la palabra de Dios. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron ese título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suertes sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta es la palabra de Dios y este es el pasaje que vamos a meditar con el tema: nuestro Rey consumó nuestra eternidad. Estimados amigos, hermanos en Cristo Jesús, este día es muy importante para que podamos recordar la doctrina fundamental donde está basada la enseñanza de la Escritura y la fe suya y mía. Estoy hablando de la justificación por medio de la fe. Pero el diablo ha hecho que haya grandes debates sobre este punto y por esto encontramos diferentes interpretaciones en cuanto a esta doctrina. Cuando leemos los evangelios, nos damos cuenta que en los días de Jesús era muy claro que los judíos solo creían que eran salvos por ser descendientes de Abraham. Y en muchas oportunidades le hicieron saber a Jesús que ellos tenían el cielo ganado por ser hijos de Abraham.
Pero esa falsa doctrina continuó por siglos, hasta que fue fundada la Iglesia de Roma después del año 313, donde ya empezaron a hablar acerca de la gracia infusa, donde ellos afirmaban que el Espíritu Santo da a las personas la capacidad de hacer obras para ser salvos. Pero encontramos también que después de la Reforma, ¿cómo iniciaron las iglesias reformadas a enseñar que el hombre necesita dejar de hacer ciertas cosas para ser salvo? Y de esa falsa doctrina nacieron las iglesias que llamamos pentecostales y evangélicas. Pero mis amigos y hermanos en Cristo Jesús, ese tema se pone mucho más interesante porque hay congregaciones que tienen una combinación de esas tres posturas acerca de la salvación. Y eso nos recuerda cómo hablaban los judaizantes a la iglesia de los Gálatas. Crean en Jesús, pero también hay que circuncidarse. Y por esto hoy escuchamos, crean en Jesús como su Salvador, pero hay que hacer o dejar de hacer obras para ser salvos. El gran ganador de toda esta confusión que hay en el mundo cristiano es el diablo. Y el gran perdedor es todo aquel que confía en sus obras para ir al cielo, porque serán condenados al rechazar a Cristo Jesús, porque el que no cree es condenado, tal como lo leemos en Juan capítulo 3, verso 18. Pero ¿qué en cuanto a usted y a mí? ¿Aún tenemos dudas de la salvación por gracia o dudas en cuanto al papel de las obras en nuestra vida cristiana? Si tenemos este conflicto es porque el diablo nos tiene confundidos y no dejamos trabajar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y por pecar contra el Espíritu Santo, es decir, contra el segundo mandamiento, nos lleva a negar la enseñanza de la Escritura y por ende tenemos un problema espiritual con el Padre en los cielos por querer ser salvos por nuestras propias obras y por esto merecemos la muerte eterna. Es una pregunta interesante que la he escuchado en los salones de clase, la he escuchado en conversaciones privadas. ¿Qué necesidad tenía Jesús de morir en la manera cruel que lo hizo? Realmente Él es Dios y solo con el poder de su palabra nos hubiera salvado. Pero encontramos que Él, este mismo Dios que creó los cielos y la tierra, aquel único que creó a Adán y Eva, los cuales pecaron en el Edén desobedeciendo la palabra de Dios y obedeciendo la palabra del diablo, pues allí Él dio una promesa. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esa te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis capítulo 3, verso 15. La simiente prometida es el Mesías. Y en todo el Antiguo Testamento, mis hermanos en Cristo Jesús, disfrutamos cómo se mantuvo esta promesa viva de generación en generación por medio del Espíritu Santo que inspiró desde Moisés hasta el profeta Malaquías para que hablaran de la venida de esta simiente. Pero dentro de estas profecías está muy marcada la manera que él iba a aplastar la cabeza de Satanás. Dice la Biblia, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Isaías capítulo 53, verso 3. También hoy escuchamos en el Salmo 22. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. El Salmo del día, Salmo 22, versos 16 al 18. Todos ellos sabían que la manera
que el Mesías iba a aplastar la cabeza al diablo era con su muerte. Porque este fue el daño que hizo el diablo en el Edén. Entró la muerte al mundo en tres sentidos: la muerte espiritual, la muerte eterna y la muerte física. El Mesías vino a arreglar esto con su muerte para vencer el daño que hizo el maligno y así destruirlo, cumpliendo la promesa que Dios dio en el Edén. Es hermoso cuando estamos leyendo el Evangelio para este Viernes Santo, como un testigo de todo el sufrimiento de Jesús, su discípulo amado, el apóstol Juan, y me imagino que con lágrimas en sus ojos escribió, inspirado por el Espíritu Santo, este relato tan triste del sufrimiento y muerte de su Señor, que también es nuestro Señor. Dios usó la fiesta de la Pascua para cambiar del antiguo pacto al nuevo pacto, donde estaba centrado en la obra del Mesías. Por estos días, y especialmente en la celebración de la Pascua, Jerusalén estaba lleno de adoradores. Estaban allí también todos los enemigos de Jesús, quienes con mentiras tomaron preso a Jesús porque no creían que él era el Hijo de Dios y lo acusaron falsamente de blasfemo. Pero como no podían condenarle a muerte, Dios usó la falta de firmeza de Pilato para condenar a Jesús de morir como un malvado criminal en la cruz. Allí fue crucificado Jesús, en el monte Gólgota, llamado también de la calavera. No solo fue juzgado y crucificado como un criminal, sino que estaba en medio de dos criminales. Y esto muestra todo el desprecio que Jesús sufrió de parte de su pueblo. El dolor producido por los latigazos, la corona de espinas en su cabeza, el momento que los clavos perforaron sus manos y sus pies para ser colgado de la cruz, es un dolor que usted y yo no alcanzamos a imaginarnos. La humillación de parte de los soldados al echar suerte sobre la túnica de Jesús, la sed que tenía en el momento de su agonía, muestra no solo el cumplimiento de las profecías, sino cómo Jesús usó todo esto para aplastar la cabeza de Satanás, cumpliendo lo dicho por el profeta Isaías. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías capítulo 53, versos 5 y 6. Pero el diablo, en ese día, en ese Viernes Santo, estaba desesperado y por eso usó los principales sacerdotes para que siguieran presionando a Pilato y cambiara el mensaje que estaba en hebreo, griego y latín. No escriba rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. No se podía cambiar esta verdad que había en la cruz, porque allí sí había un rey verdadero. Y este rey estaba muriendo no solamente por su pueblo, sino por el mundo entero. Es por esto, mis amados amigos y hermanos en Cristo Jesús, que el Espíritu Santo muestra que esos testigos que estaban allí presenciando la muerte de Jesús, hablando de las mujeres que estaban debajo de la cruz, como su madre, la esposa de Cleofás y María Magdalena, y el mismo apóstol que escribió este pasaje, pues ellos fueron testigos no solo de la agonía de Jesús, sino de las palabras que dijo en la cruz, las cuales es una combinación de la ley y el evangelio, tanto que Lucas registra que uno de los malhechores que estaba crucificado creyó en Jesús y desde ese momento estaba en el paraíso. Pero también nos cuenta cómo se preocupó nuestro Señor y Salvador por la vida espiritual de su madre. Y por esto la dejó al cuidado de Juan, el discípulo amado. Pero ¿saben?
Estos testigos presenciales estaban allí para hablar a otros de la muerte de su Señor. Y el Espíritu Santo usó al apóstol Juan para escribir el momento en el cual Jesús dijo, consumado es. Su tarea como el único Hijo del Padre Celestial ya estaba cumplido. Así fue como aplastó la cabeza al diablo en la cruz con su muerte. Pedro, que ese día, en ese momento, él estaba escondido por miedo a los judíos y también teniendo miedo a los soldados romanos. Igualmente estaba triste por haber negado conocer a su Señor. Y podemos ver cómo tiempo después el Espíritu Santo lo inspiró para que escribiera la perfección de Jesús en la cruz. Esto lo escribió Pedro, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro capítulo 2, versos 22 y 23. Escuchemos bien. Este versículo, estos versículos muestran que en medio de toda la humillación y sufrimiento de Jesús nunca pecó, y esto lo hizo por amor a usted y por amor a mí, y es por esto que somos perdonados. San Pablo también nos habla del beneficio para usted y para mí de la muerte de Jesús. Romanos 4:25 nos dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Venció al diablo, la muerte y el pecado. Hoy es un día para dar gracias a Dios por nuestra salvación. Que esta salvación no depende de nuestras obras, sino de la obra de Cristo en su vida perfecta, muerte y resurrección. Hoy encontramos el sentido de las palabras de Pablo a los Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, versos 8 y 9. El regalo inmerecido que nuestro Dios nos dio por medio de Jesucristo, no podemos cambiarlo o interpretarlo de manera diferente. Es solo por su gracia que nos salvó y por esta gracia estaremos en el cielo, porque en la cruz fuimos reconciliados con nuestro Dios por siempre. Y mi oración, que mantengamos intacta la doctrina fundamental de la Escritura. Somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Señor de los cielos, gracias infinitas te damos por bendecirnos en este Viernes Santo. Recordar que por la obra de Cristo hemos sido perdonados, hemos sido salvados, que nuestras obras no juegan ningún papel en la salvación. Nuestras obras son para darte gracias y glorificar tu nombre. Te damos gracias porque el Espíritu Santo ha enseñado y ha puesto en nosotros la confianza de que todos nuestros pecados han sido colgados en la cruz. Gracias, Señor de los cielos, por aplastar la cabeza del diablo, el cual ya no tiene dominio sobre nosotros. Te damos gracias, Señor, porque podemos orar por nuestros hermanos que están enfermos. Socorro en Medellín, Mariano en Medellín, Yoli Vargas en Casanare. Oramos por Nelly acá en Medellín, igualmente por Gonzalo, el hermano de Miriam Palacio. Te presentamos también a el papá de Piedad, el papá de Marianela en Chile y la mamá de las hermanas Agudelo. Oramos por nuestro profesor y liturgista Andrés San Martín. Seguimos orando por cada uno de nuestros hermanos que han estado en su lecho de enfermos. Ponemos también en tus manos, Señor, a esa tu iglesia, para que los mantengas fieles en tu caminar, para que el ministerio de Academia Cristo siga siendo fiel en predicar la salvación por gracia y nosotros como Iglesia Cristo podamos también seguir fundamentados en este caminar. Gracias por permitir que adoremos tu nombre en este Viernes Santo y también damos gracias por todas las bendiciones terrenales que nos das. Gracias, Padre Santo, por darnos la redención en Cristo Jesús y gracias porque la salvación no depende de nosotros. Bendice, Señor, a esta tu iglesia para que lleguemos a los incrédulos y ellos también puedan confesar el nombre de Jesús
y podamos también animar a los que están débiles en la fe y puedan confesar la salvación en Cristo Jesús. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga hasta una nueva oportunidad.